Hola, buenas. Pues en primer lugar me presento, soy María Barroso y voy a exponer los conceptos claves del tema 3 de la primera unidad. Entre estos conceptos pues encontramos las hipótesis, las escalas, los tipos de muestreo y las variables. Que empezaré por las variables diciendo que son propiedades de una muestra o población de datos que pueden tomar diferentes valores. Las podemos diferenciar según tres criterios: el criterio metodológico, la manipulación y las propiedades matemáticas. Bueno, empezando por las propiedades matemáticas, distinguimos entre variables cualitativas y variables cuantitativas. Estas últimas presentan valores numéricos y que pueden ser medidas mediante ellos. Dentro de este grupo encontramos continuas y discretas, que pueden tomar valores decimales entre valores exactos, por ejemplo el peso o la estatura, que puede ser con decimales claramente, y las variables discretas, que por el contrario están compuestas por números enteros, como el número de hermanos. Siguiendo con las variables cualitativas, son aquellas que no se pueden cuantificar. Y entre ellas diferenciamos nuevamente dos grupos: las dicotómicas, que son aquellas que están formadas por solo dos categorías, como es el caso de apto o no apto, o eres mujer o eres hombre, y las variables politómicas, que son aquellas que pueden tener más de dos categorías, como en el caso del aprendizaje, bien, notable, sobresaliente, o el estado civil, soltero, casado, viudo. Bueno, pasando a la segunda forma de conocer las variables, la manipulación, existen variables activas o experimentales que pueden ser manipuladas directamente por el investigador, y las variables asignadas, que por el contrario no son susceptibles de ser manipuladas por el investigador. O sea, él las selecciona previamente. Bueno, y por último, dentro de las variables, según el criterio metodológico, podemos observar tres tipos de variables: dependiente, independiente y extrañas. Estas últimas suelen ser elementos disposicionales de tipo conductual o ambiental. Bueno, las variables independientes, a las que pasamos, pues hacen la función de producto o resultado, y un ejemplo de ellas pues puede ser el comportamiento inseguro. Bueno, y pasando a la variable independiente, pues es la que el investigador quiere observar y medir, y un ejemplo de ella pues es el riesgo de lesiones al tener un mal comportamiento. Pasando ahora a las técnicas de muestreo, que se encuentra diferenciada por otro color, pues diferenciamos población y muestra, donde la muestra es un subconjunto de los elementos que pertenecen a la población y debe ser representativo. Dentro de las técnicas de muestreo, pues encontramos dos formas de estudiarlas: a través de un estudio no probabilístico, en el que podemos diferenciarlo por cuotas, bola de nieve, intencional o casual, y el estudio probabilístico, que podemos diferenciarlo por conglomerado, aleatorio estratificado, aleatorio sistemático y aleatorio simple. Volviendo a la relación que existe entre población y muestra, destacar el tamaño muestral y la representatividad. El tamaño muestral, pues la muestra debe presentar un tamaño suficientemente grande para incluir a toda la variabilidad existente, y la representatividad, que es otro elemento por el que se relaciona, puesto que la población es el conjunto o totalidad de los elementos que se están investigando.
y la muestra pues es un subconjunto. Para expresarlo de forma ejemplificada, la población sería el número total de aves que habitan en un bosque y la muestra serían 1000 aves de un bosque que cogemos para la investigación. En lo que respecta a las escalas, diferenciamos 4 tipos: escalas de razón, de intervalos, ordinales y nominales. Las escalas de razón representan el nivel más preciso de medición, como la estrategia o el peso de una persona. Las escalas de intervalos, la distancia o intervalos que existen entre categorías que son iguales, como la temperatura. Las escalas ordinales permiten establecer un orden en las categorías que comprende una variable, por ejemplo, el orden de llegada, primero, segundo, tercero. Y luego las últimas escalas, las nominales, sirven para clasificar en categorías mutuamente excluyentes, que no es posible ordenarlas, por ejemplo, el género o la nacionalidad. Para finalizar, pasaré al último bloque de conceptos clave que se encuentra a la derecha y son las hipótesis, las cuales son proposiciones que aún no han sido corroboradas y a partir de ellas se puede desarrollar una investigación. Empezaré hablando de los principios básicos que se encuentran. Bueno, pues principalmente debe ser redactada de forma precisa y delimitada, tener una verificación empírica y una buena base teórica, estar orientada hacia la solución del problema y poder expresarse en términos cuantitativos. Estas hipótesis se formulan para confirmar o desmentir algo y suelen utilizarse para conducir investigaciones cuantitativas, describir y explicar factores o sucesos, además de la comprobación de teorías que se han realizado y proponer nuevas teorías, como podemos ver en la gráfica. Bueno, los diferentes tipos de hipótesis que podemos encontrar pues son hipótesis científicas e hipótesis estadísticas. Dentro de las hipótesis científicas encontramos causales y descriptivas y correlacionales, además de diferenciales de grupo. Bueno, pues las primeras, causales, son por ejemplo la mayoría de alumnos aburridos pues provoca un mayor índice de suspenso, o las correlacionales como que a mayor autoestima mayor autoestima, menor miedo a lo que es el fracaso. Bueno, seguimos con las hipótesis estadísticas, que son las que analizan datos, y podemos encontrar nuevamente 2 tipos. Bueno, las hipótesis nulas, en las que no existe diferencia significativa. En el aprendizaje de niños de diferentes edades, por ejemplo, y las hipótesis alternativas, como que el alto rendimiento del aula virtual pues se debe a la forma de enseñar del profesor virtual. Ese sería otro tipo de hipótesis. Bueno, y para concluir, decir que para crear una hipótesis pues siempre debemos tener en cuenta que debe conllevar unos principios básicos y estar basados en ellos. Y hasta aquí pues sería mi presentación y espero que hayan quedado claros la mayoría de conceptos que se encuentran en el tema.